Buenos días familia, estamos por aquí en este martes para tratar el tema sobre patrones de conductas generacionales. Para eso vamos a definir con sinónimos qué significa un patrón. Patrón puede significar una actuación, un hábito, un proceder, una práctica, una costumbre y también modales. Tenemos que decir que existen dos tipos de patrones de conducta. El que tenemos al nacer y el que aprendemos en nuestro ámbito, desde el hogar. Para hablar de este tema, tenemos que irnos a Génesis 3, Génesis 20, Génesis 25, 26, 27. ¿Qué vamos a encontrar allí? Vamos a ver los dos tipos de conductas, el que tenemos al nacer y el de aprendido en el medio donde estamos. Cuando Adán y Eva cometen el pecado de desobedecer al Señor, entró el mal a la tierra, en el hombre principalmente. Toda la naturaleza fue afectada por el mal. Cuando el Señor confronta a Adán y a Eva, ellos se esconden en su presencia. Y cuando el Señor les pregunta, ellos les dijeron que estaban desnudos. Y el Señor les preguntó que quién les había enseñado que estaban desnudos. Adán le dice al Señor, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces, el primer instinto que el hombre tuvo cuando cae en el pecado es el miedo. A continuación vemos que en el relato, cuando sigue hablando el Señor con Adán, y el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces, la mujer que me diste me dio de comer del fruto. Evadir responsabilidades. Yo no sé qué hubiese pasado si Adán, en vez de decir eso, hubiese reconocido que había pecado. No sabemos. Pero entonces vemos que el primer instinto del hombre es tener miedo. Tener miedo no es pecado. Lo que viene después del miedo sí se puede convertir en un pecado, que es la mentira, evadir responsabilidades. Ya dijimos que esto viene desde la naturaleza del propio ser humano, por causa del pecado de Adán y de Eva. Entonces, vamos a ver el otro relato. Estamos en Génesis 20. El patriarca Abraham decide descender de su tierra donde estaba hasta Gerar, que era la tierra, una parte de la tierra que el Señor le iba a dar al pueblo de Israel, que todavía no había nacido porque estaba en los lomos de Abraham. Desciende sobre Gerar y allí es interpelado por su esposa Sara, ya que ella era muy hermosa. El rey decide mandar a buscar a Sara y Dios se le revela a este hombre y le dice que no toque a Sara. Ahí él se entera que Sara no era media hermana de Abraham, como él había dicho, aunque en parte sí lo era, sino que él decidió mentir con respecto a ella porque él miedo, tuvo miedo. Dios amonestó a este rey, él se molestó con Abraham porque él dice, casi peco por tu causa. ¿Te das cuenta? El otro relato es parecidísimo, familia. Nos vamos a trasladar un poquito más. En el capítulo 26, luego vamos a retroceder al 25 porque hay un tema importante que tenemos que hablar allí. En el 26, quien se traslada ahora a la misma tierra donde años atrás su papá había ido, es su hijo Isaac. Y sucedió exactamente lo mismo. Los hombres miraron que Rebeca era muy bella y entonces Isaac miente con respecto a su esposa Rebeca y él dice que ella es su hermana. Cuando se entera que no era su hermana, parece ser que le había ido mal al pueblo donde estaba Isaac, que es Gerar, y el rey lo confronta y le dice que por qué él ha hecho que el mal viniera sobre ellos, porque ellos habían codiciado a su esposa Rebeca. Y él le dice, esto está en Génesis 26, capítulos, versículos 6 y 7, que por causa del miedo. ¿Se dan cuenta? Estas dos mujeres fueron libradas.
Padre e hijo cometieron el mismo pecado, mentir. Tuvieron miedo y mintieron. Solo la mano poderosa de nuestro Señor libró a estas mujeres. Ahora vamos un momento al 25, porque Isaac, ¿verdad? Su esposa Rebeca no podía tener hijos. Y allí es cuando él ora y el Señor permite que Rebeca quede embarazada. Pero fíjense lo que dice la Biblia acerca del embarazo de ella. Dice en el 25-22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Los niños desde el vientre de Rebeca peleaban entre sí y el Señor le respondió a Rebeca, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Entonces vemos aquí el otro tipo de patrones de conducta, porque nadie les enseñó a los niños que todavía estaban en las entrañas, en el vientre de Rebeca, que pelearan entre sí. Esto es también heredado a partir del pecado de Adán. Entonces, tenemos dos tipos de pecado. Uno, el que es aprendido por medio de la convivencia, de las relaciones interrelaciones entre los seres humanos, empezando desde el hogar, desde su entorno familiar, y uno que es en el cual el hombre ha nacido completamente. Tenemos esos dos tipos de conducta. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 139 y posteriormente, Salmo 139 dice algunos versículos. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce el alma, la mente y el espíritu del hombre. Hay una plena conciencia en el hombre de la existencia de Dios. Ahora vamos a leer en cuanto a la naturaleza del pecado, Salmo 51, y fíjense lo que nos declara, que ya tenemos la herencia del pecado desde que somos niños. Dice, ten piedad de mí, Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho, escucha lo que dice aquí, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido que tú eres justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y la gran revelación que nos da el Salmo, versículo 5. He aquí en maldad fui formado. En maldad fui formado a partir del primer nacimiento del ser humano, es decir, Caín, heredando la naturaleza pecaminosa, el mal. Por eso él dice, aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que desde que se es niño ya se viene con una naturaleza que tiende a pecar. La única manera que tenemos nosotros es pidiéndole al Señor su ayuda y su socorro. ¿Para qué? Para, como decía David, el Señor perdone nuestros pecados, perdone nuestras rebeliones y el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y nos vaya transformando en esa nueva criatura que el Señor ha prometido. Hacemos la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos la gloria y la honra en este martes, Señor. Permítenos que cada día conozcamos más y más de tu palabra. Al saber, Señor, que tenemos una naturaleza que tiende a lo malo, es que necesitamos de tu auxilio, de tu socorro, de tu fortaleza. Espíritu Santo precioso, cada día te rogamos que sigas transformando nuestras vidas, que cambies el mal en lo bueno que heredamos por medio de Cristo Jesús, que es el modelo perfecto, Señor. No estamos diciendo que vivimos en perfección, porque siempre hay pecado en nuestras vidas, sino que nos ayudes a ir siendo transformados por medio de tu poder en una persona que sea conforme al Señor Jesucristo y que seamos de agrado a nuestro Padre Celestial.
Como dice la oración del Padre nuestro, Señor, líbranos a nosotros del maligno y no dejes que las tentaciones nos seduzcan, Señor, y nos rebelemos en contra de ti. Gracias por este día, Señor, amado Dios. Gracias. Saludos para todos, familias. Buenos días, querida familia. El Señor nos continúe bendiciendo una vez más en este nuevo día. Agradecidos con nuestro Señor porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por aquí, con nuestra enseñanza de este día, hablando acerca de los patrones de conducta, ¿verdad? Se me fue asignado, pues dice, enseñándoles patrones de conductas a nuestros hijos. Bueno, estos patrones de conducta se aprenden a través de la convivencia pues con la familia y con la sociedad, que se encargan de regular el comportamiento en los individuos desde que nacen, por lo que no son patrones de conductas innatos, sino también que provienen de la convivencia pues de las personas y también pues dependiendo de los resultados que se obtienen y se guardan y se vuelven a usar tanto para bien como para mal. Entonces, estos patrones de conducta se repiten de una manera pues automática en las personas, por lo que muchas veces no son conscientes de estas actitudes que tienen. Por eso es común pues que los patrones de conducta en la familia se repiten en varias generaciones. Los padres pues enseñan a los niños una serie de comportamientos sin darse cuenta que los niños observan e imitan cómo son sus padres. Los patrones de conducta son, digamos, únicos y individuales, ¿verdad? Y estos patrones de conducta, son también similares al comportamiento en la sociedad. Entonces, ¿verdad? Nosotros como familia debemos de mejorarnos y también de desarraigar de nuestras vidas, de nuestra familia, todo mal patrón de conducta, ¿verdad? Porque estos patrones de mala conducta, pues digamos, es más que, ¿cómo se dice? Actitudes, malas actitudes que se aprenden en el medio de la familia, en el medio del entorno también familiar, donde el ser humano va creciendo y donde aprenden también a tener experiencias diferentes, porque también está la escuela, está la universidad, perdón, también está el trabajo. En estos lugares también se aprenden malas conductas y comportamientos. Ok, ahora bueno, cuando ya los padres, ¿verdad? O jóvenes de una familia que se han dado cuenta de que en su familia se vienen teniendo estos malos patrones de conducta, ¿verdad? Porque hay también una inquietud en uno, en el ser humano, de decir, bueno, yo no quiero ser así, yo no me quiero comportar de esa manera. Entonces, ya esa familia debe comenzar por romper todos esos malos patrones, todas esas malas formaciones que se vienen arrastrando de la familia, pues de nuestras generaciones, y comenzar a implementar unos nuevos patrones que sean de bendición y de una buena formación para la familia. Por eso también, bueno, es que hay muchos, ¿cómo se dice? Muchos desajustes en la sociedad, digamos, ¿verdad? Pero bueno, eh, nuestro deber es de reeducar, de enseñar en nuestros hogares, en nuestra familia. Mucho más, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a Cristo.
ya nuestra vida cambia, ¿verdad? Dios nos ha hecho unas nuevas criaturas, como dice la palabra del Señor. Ya todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas somos hechos nuevos, entonces hemos hecho nuevo. Y también dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que cuando llegamos a Él, Él también rompió en la cruz del Calvario toda maldición que había sobre nosotros. Así que nosotros debemos de tomarnos esta palabra, como se dice, muy en serio, porque en nuestras familias, pues, no hay maldiciones generacionales, no recibimos maldición de nada de nuestros antepasados. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas a nosotros. Por tanto, ya en nosotros deben de desaparecer todos esos malos patrones, todas esas malas formación que sabemos que no van de acorde a la palabra del Señor, porque no es así como Dios quiere que su iglesia o su familia también se comporte, ¿verdad? Porque Dios quiere que hayan familias saludables, familias prosperadas, familias en bendición, familias que den ejemplo en todo tiempo y en todo momento. Entonces, el Señor en su palabra nos manda a nosotros, a los padres, ¿verdad? Que dice, Dios nos manda a instruir, Dios nos manda a enseñar, a corregir y amar. Esto es lo que Dios le ha delegado al hombre como cabeza de hogar, a la mujer como la madre, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros en la familia, porque también como hijos. En Deuteronomio 4:9 el Señor le decía, pues ya le enseñaba su palabra al pueblo de Israel, cuando el Señor estaba ya tratando con la nación y dando a conocer lo que Él también había dado para la familia. Él dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Entonces ya el Señor le venía dando al hombre esa orden de enseñar a la familia la palabra y las grandezas que ellos en aquel tiempo estaban viendo, ¿verdad? Y sabemos que la, la educación en nuestros hogares, eso no tiene fin, porque eso continúa siempre. Eso continúa siempre, que aunque uno no esté, pues igual sigue trascendiendo, como dice aquí, se las enseñarás a los hijos de tus hijos. Y también tenemos en, en Deuteronomio también 6, que dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? Y dice también que las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos. Sea siempre la palabra ahí presente, latente en los padres para enseñárselas a los hijos. Y cuando el Señor nos manda a nosotros a instruir, ¿verdad? Debemos de formar pues una familia donde se hayan, perdón, donde la familia pues cuando se estén formando sean más bien amigables y no que sean enemigos. Y porque también uno como padre debe de corregir esos malos patrones, esas malas conductas que hay en nuestros hijos. Entonces, una de las cosas también que debemos hacer los padres es saber corregir, porque aún también la misma palabra nos dice, nos enseña, ¿verdad? Que el que detiene al castigo a su hijo aborrece. Bueno, es uno de los proverbios también muy famosos que tiene la Biblia, porque sabemos también que los proverbios son muy enriquecedores
también nos enseña a nuestro diario vivir. Y nos enseña pues que nos dice que debemos de corregir, de castigar a nuestros hijos, pero ese castigo no quiere decir que los vamos a destruir, sino que también los vamos a corregir a ellos, enseñándoles también la forma del amor, y que el castigo no significa que sea maldad, sino que también es una forma de amarlos a ellos, porque se tiene que corregir lo que está malo. ¿Verdad? Entonces le dice, porque el Señor nos dice, pues que si nosotros no corregimos, no estamos amando, no estamos discipulando a nuestros hijos, y ellos corren peligro, ¿verdad? De arruinar sus vidas si nosotros no los corregimos a tiempo. Porque también eso es lo que sucede, que hay muchas malas formaciones porque no se corrigen a tiempo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, en Proverbios también este sabio pues hace énfasis en la enseñanza verbal. Dice que pues todo este libro está vertido en el molde de las palabras de un padre a su hijo, enseñándole aquellos hechos de la vida que no tienen nada que ver con la biología. Una y otra vez ruega en varios proverbios que dice: oye, hijo mío. La madre tiene palabras de la misma importancia. La conversación entre padre e hijo es cálida, y también ilustra todo lo que el libro da a entender a los padres y a los hijos, que no deben ser adversarios, sino aliados en la vida, que se enorgullezcan uno de los otros. Y vemos también en el primer capítulo de Proverbios, ¿verdad? Que es lo que primeramente nos aconseja. Dice que el proverbio es para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice que el sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y lo importante es que lo que más tenemos que enseñarles a nuestros hijos y a nuestra familia, como dice el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandone las enseñanzas de tu madre. Entonces aquí el Señor, ¿verdad? Nuevamente nos está repitiendo que aquí está quiénes son los que deben de instruir y de enseñar: el padre y la madre. Y en Proverbios 20 tenemos que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Nuevamente está repitiendo también el Señor, recordando Proverbios, donde el Señor nos hace hincapié pues de que enseñemos y eduquemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo los vamos a educar? Los vamos a educar con amor, hablando, conversando con ellos, tratando muchas veces también de ponernos en el lugar también de esas personas. Debemos de ceder pues en algunas cosas, también doblegar muchas veces también nuestro carácter, nuestro temperamento, porque muchas veces también somos demasiado fuertes, rígidos en cuanto a la corrección, y entonces el Señor nos manda que debemos también de hacerla con amor, de manera que haya confianza, que haya respeto en ellos, entonces que ellos aprendan pues a valorar todas esas enseñanzas, esos valores que se le dejan a cada uno de ellos en el hogar, ¿verdad? Como es el respeto, la comunicación, el amor, sus responsabilidades con cada uno de ellos, llevarlos siempre por esa buena formación para que sean hombres y mujeres de bien el día de mañana, que donde quiera que ellos estén, el día también que ellos se casen y también tengan que formar una familia, ya ellos también llevan
una buena formación y sobre todas las cosas también llevan a Cristo en su corazón, que es el que los va a guiar también a poder formar una familia, pues, donde haya siempre el entendimiento, donde haya el amor, el perdón, donde haya la paciencia. En, en Santiago 3:13 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces nosotros también debemos de demostrar, es verdad, que nosotros tenemos buenas conductas, que tenemos respeto, que sabemos conducirnos porque ya somos hechos hijos de Dios y debemos cada día más pues de buscar la manera de parecernos más a nuestro Señor y ese es el mejor ejemplo que tenemos nosotros porque el Señor mismo en su palabra lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando somos mansos y humildes, podemos este, respetar, podemos también, como dice, ajustarnos pues a esas enseñanzas que, no, que se nos está dando. Una de las cosas que tenía pues el pueblo de Israel era que era un pueblo que no se alejaba de esas malas costumbres que ellos aprendieron en Egipto. Y estando allí, pues cuando estaban conociendo al Señor, todo el tiempo lo que hacía era que se quejaban y querían volver a esas viejas costumbres. Y el Señor les decía, pues dice, no sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaños, que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, pero ellos no obedecieron ni prestaron atención al Señor, ¿verdad? Sino que por eso fue que el Señor, esa generación murió en el desierto, porque ellos no querían abandonar esas malas costumbres, esas malas conductas que traían de allá del pueblo de Egipto. Entonces que el Señor nos ayude a nosotros a poder romper pues con todos estos malos patrones que hayan en nuestras familias y poder enseñar esas nuevas conductas a cada uno de ellos y como dice, eso se enseña desde pequeñito, esa semillita cuando comienza a nacer, aún cuando es desde bebé, hay que enseñarles a crecer derechitos, así como se crece un árbol, ¿verdad? Que un árbol cuando desde que es pequeñito se le va echando su agüita, no se le echa mucho, se le echa poquita, se va regando, si se va torciendo, se va enderezando. Entonces, así mismo con nuestros hijos. Muchas veces cuando tenemos a nuestros hijos tendemos a ser demasiados, ¿cómo se dice? O sea, nos apegamos tanto a ellos que le aceptamos demasiadas cachorradas. Entonces, no queremos corregirle, no queremos pegarle porque el Señor también nos dejó la vara de la corrección. Para enderezar a los niños, entonces muchas veces les permitimos a ellos que lleguen a esas cachorradas y cuando se les permiten eso a nuestros niños, allí se están formando ya esos malos patrones de conducta. Entonces muchas veces uno los padres somos los causantes de que nuestros hijos tengan esas malas conductas por tener por error que cuando sé que si lo corrijo, no lo amo. Y es todo lo contrario. Si lo amo, lo tengo que corregir. Yo tengo que enseñar que ese árbol debe crecer derechito, bien frondoso, que dé fruto en todo tiempo, ¿verdad? Porque dice por ahí ese dicho en el mundo que árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Entonces podemos entender que cuando no se enseñan bien los patrones de conducta, cuando no se encamina bien a un hijo en un hogar, cuando llegue ya a viejo, adulto, tiene esas malas ya costumbres, actitudes y comportamientos que muy pocos se pueden corregir, muchos con la ayuda del Señor, pero el que no lo entiende, ¿verdad? No se va a dejar corregir. Entonces, bueno, lo importante es que nosotros rompamos con sabiduría todos esos malos patrones de conducta que hubieron en nuestros antepasados y comenzar de nuevo a formar una familia con buenos patrones con la ayuda del Señor. Padre Señor, en esta mañana, bendito Dios, bendito Salvador, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, mi Dios. Reconocemos, bendito Dios, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque
Hoy en día, Señor, podemos conocer tu palabra donde nos has dejado las enseñanzas a cada uno de nosotros, Señor, que aún todavía, Señor, pues estamos aquí creciendo, Señor, y tratando de desarraigar también de nosotros toda mala formación, toda mala conducta, Señor Jesucristo, todo mal patrón, Señor, que hayan en nosotras, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a despojarnos de todo eso, Señor. Y los que estamos, bueno, criando, Señor, y los apelos también nosotras, las abuelas, las tías, Señor amado, que sepamos brindarle a nuestros familiares, a nuestros niños, Señor, esa buena instrucción, esa buena ayuda, esa buena educación, Señor, como tú mandas, Señor, en tu palabra. Primeramente, Señor, el temor hacia ti, bendito Dios, y cuando hay temor, Señor, ellos también aprenden a ser obedientes. Síguenos dirigiendo, Espíritu Santo, Señor, que tú sigas bendiciendo a nuestras familias, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, desarraigamos, mi Dios amado, de nuestras vidas, corazones y nuestros familiares, toda mala formación, Señor, de todo mal patrón de conducta, Señor, que ha habido hasta el presente, Señor, que usted siga desarraigando todo eso de nuestras vidas, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos llene y nos colme en sabiduría, Señor, en ese conocimiento, en esa inteligencia, en esa prudencia, Señor, así como tú nos mandas en tu palabra, que busquemos la sabiduría que es más valiosa que el oro, igualmente la inteligencia, Señor, que es más valiosa que la plata, mi Dios, porque sabemos que por medio de ellos, Señor amado, vamos a saber instruir, enseñar y dar ese amor a cada uno de nuestros familiares, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Te damos, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado, y que tú nos bendigas, Padre, en este día, Señor, y nuestros corazones y nuestras mentes se sigan llenando cada día más de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga y me les guarde. Feliz día. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Amén. Por aquí, dando la enseñanza hoy para nuestras vidas, porque verdaderamente uno no deja de aprender. Me corresponde hablar en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 17, donde dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Amén. Quiero hacer una pequeña lectura en relación a que el concepto que es corrección, según la Biblia. Es el proceso de disciplina y educación que busca enseñar a las personas a ser justas y rectas y alejarla de malos caminos. Muchas veces la corrección puede ser incómoda o dolorosa, pero su objetivo es el provecho. ¿Qué tiene como propósito la corrección? Es detener el mal comportamiento, mejorar en cualquier área de la vida, formar el carácter, ayudar a conocer los defectos personales, preparar a las personas para toda buena obra. Fíjense ustedes que en la palabra del Señor podemos encontrar muchos pasajes bíblicos, ¿verdad?, que hablan en relación a la corrección. Lo podemos ver en Proverbios 12:1, que dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Proverbios 3, versículos 11 y 12 nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. El Proverbio 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Y fíjense que una de las formas, ¿verdad?, cómo corregir, porque a veces podemos decir que corrección es regañar, corrección es como que, oye, me van a castigar. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor: corrige, o sea, habla con tu hijo, o sea, aconseja a tu hijo,
O sea, siéntate a hablar con tu hijo o hija, y muchas veces hasta hermano, hermana, primo, porque no se escapa, ¿verdad? De esta instrucción, de esta amonestación. ¿Qué es una amonestación? Mira, llamar la atención. Hay que sentarse. ¿Cómo es la manera de corregir? ¿Verdad? ¿Cómo es la manera de hablar al momento de hacer reparaciones? ¿Verdad? Porque nuestra conducta siempre, como dice, como hemos leído aquí, ¿verdad? En el libro de Proverbios, este libro en el capítulo 22. La necedad está siempre ligada al corazón del muchacho, más la vara. Ahí dice vara, muchas veces con la rebeldía o la forma de que ellos, cómo están aceptando la corrección, cómo están ellos aceptando la amonestación, cómo ellos están aceptando, porque algo está indicando, ¿verdad? En ellos que está mal, pero ellos no van a reconocerlo al principio. Muchas veces la postura, cómo se sientan, cómo ven sus gestos, uno debe tomarlo en cuenta para que muchas veces para usar esa vara. ¿La vara de qué? De corrección, la vara de que inclusive hasta dar un correazo si se cree conveniente, siempre y cuando como es el resultado de la receptividad, en este caso del niño, del joven, del hombre, de la mujer, porque inclusive a nosotros que en mi caso, que ya mis hijos son hombres y mujeres, muchas veces tengo que hablarles conforme a la palabra, ¿verdad? Dando un consejo, porque muchas veces la necesidad está atada a sus corazones y uno tiene que amonestar, uno tiene que llamar a la atención, uno tiene que corregir, conforme a la palabra del Señor. Porque ¿qué es lo importante? La corrección es ella, llamar la atención. O sea, siéntate, porque tú puedes ser que estás sabio en tu propia opinión. Tú puedes ser que crees que todos los caminos que tú estás andando ahorita son buenos en tu propia opinión, mas sin embargo es un camino de muerte, como dice la misma palabra, ¿verdad? Es un camino que no es lo que Dios quiere para ti o no es un camino que Dios quiere para nosotros, mas sin embargo para eso es la corrección, como dice el pasaje, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Qué linda, ¿verdad? Qué linda esa palabra, pero ¿cuándo se tiene que hacer la corrección? Antes. Preparar, como decía también lo que es el concepto de corrección. Hay que preparar a nuestros hijos para una vida, hay que preparar a unos hijos a cómo afrontar las realidades y muchas veces realidades muy crudas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, lastimosamente, estamos viviendo, valga la redundancia, momentos críticos en los liceos, en las escuelas, inclusive mi propia nieta que ya tiene 11 años, está en quinto grado, 10 años, está en quinto grado, en una oportunidad me dijo, abuela, consiguieron a unas niñas besándose en el colegio. Entonces, ya eso para muchos padres es una conducta normal. En cambio, para nosotros, los que tenemos temor al Señor, los que sabemos que dice la palabra del Señor, que al principio Dios creó hombre y mujer, eso es en contra de los principios morales. Morales no de que, ay, no cometemos pecado, no, sino que hay temor a Dios. Amén, sobre todas las cosas. Entonces, hay que preparar a nuestros hijos como conforme a lo que me pueda dar un psicólogo, conforme a lo que me pueda decir una computadora, un internet, no, es conforme a lo que me pueda decir sobre todas las cosas la palabra del Señor. ¿Y a dónde yo la voy a conseguir esa fuente? La fuente de la sabiduría es la bendita palabra de Dios. ¿Dónde la voy a conseguir? Allí en los secretos, orando, clamando. Sí, pero me pueden decir, por ejemplo, cuántos sobrinos nuestros también tienen niños pequeños, más sin embargo ellos no están ahorita en el camino del Señor, igualmente los hijos míos, ¿verdad? Pero más sin embargo, para eso es la tarea de nosotros como padres también seguir inculcando, aunque ellos ya son adultos, esa bendita palabra en todo tiempo, porque nuestro Dios es fiel. Y fíjense que, alabado sea el nombre de Jesús, el Señor en la palabra de Dios también nos dice, gloria a Dios, que la repetirás, esta palabra la repetirás, la repetirás. O sea, no nos debemos cansar nunca de dar, aleluya, gloria a Dios, ese consejo nosotros como adultos, porque nuestros jóvenes, ¿verdad? Nuestros adolescentes, aún los adultos que son padres, nuestros sobrinos que son padres, nuestros hijos, necesitan esa sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué?
porque sus hijos le van a preguntar cosas terribles, van a hacer cosas, van a ver cosas como el caso que les comentaba, ¿verdad? También mi hijo me llama ayer y me dice, concha de mamá, preocupado, o sea, que le conseguí a Santiago una foto de una niñita, o sea, con un vestido, y es una niña que estudia con Santiago. Y la niñita se estaba alzando, se puso por la parte de atrás, de espalda, y se estaba alzando el vestido. O sea, ahí hay una insinuación. Entonces, ¿qué es lo que se le dice repetidamente en este caso a Edison? Oye, siéntate a hablar con tu hijo, tienes que ser amigo de tu hijo. Mira, una de las maneras cómo corregir de lo que Dios quiere en nuestras vidas es haciéndonos amigos de nuestros hijos, haciéndonos amigos aún de nuestros nietos, para que ellos puedan tener la confianza, porque la corrección debe haber un resultado, y el resultado es que se gane la confianza de que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes hablen con nosotros, que no consigan, que no busquen en la calle lo que puede haber la ausencia en la casa, no llenarlos de cosas, no, si me pediste un lápiz, me pediste un teléfono, me pediste esto y te lo doy, te lo doy, te lo doy. No, la vida no se basa en lo que yo pueda dar, lo que yo le pueda sostener, si eso es necesario, más no indispensable. Es importantísimo la corrección. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, dará alegría a tu alma, da satisfacción de que, oye, sí, van a ellos cometer errores, nosotros también cometemos errores, pero ¿qué es lo importante? Que haya en el corazón de ellos la diferencia, porque ¿qué es el propósito también? Como decíamos al principio, la diferencia, que ellos sepan diferenciar cuando está bueno y cuando está malo. Yo me acuerdo que cuando mi mamá, en nuestros tiempos, en mis tiempos, decía, allá arriba hay un Dios que para abajo ve. Yo no te estaré viendo, pero sí te está viendo Dios. Y esas son cosas que, aunque eran consejos, ¿verdad? De una manera muy cojosa, una manera muy criolla, pues, más sin embargo, a mí me llenaba en qué manera, barro, mi mamá, es verdad. Y cuando yo estaba haciendo rebeldías en la calle, por decir algo, yo me acordaba de esa palabra. Me acordaba de esa palabra que me decía mi madre. Yo no te estoy viendo, pero sí te está viendo Dios. Y entonces, para eso es la corrección. Para eso es la corrección, que ellos sepan, aleluya, gloria a Dios, diferenciar el bien y el mal en estos tiempos tan terribles, porque fíjense en los casos, una niña de 12 años y como le comentaba a Edison, tú tienes que sentarte, él va a entrar en una etapa de la adolescencia, ya está en una etapa de adolescencia. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Hay que corregir a tiempo, hay que hablar a tiempo, hay que sentarse a tiempo, hay que, mira, dar el consejo con humildad, reconocer muchas veces, cónchale, sí, hijo, mira, tantas cosas, tantas herramientas que nosotros podemos dar conforme al poder del Espíritu Santo. Sí, puede ser que no tengan al Espíritu Santo aún nuestra familia, pero sí podemos. Mire, Dios es fiel. Mi mamá en ese tiempo no estaba metida en una iglesia, mi mamá no leía la Biblia, mas sin embargo, ¿qué decía? Decía la verdad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque decía, yo no te veo, más Dios sí te ve. Entonces uno dice, Señor, pero eso es bíblico, eso es lo bíblico, porque dice la palabra del Señor que los ojos de Dios atalayan sobre la tierra. O sea, entonces si nos ponemos a ver todas esas cosas, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Qué importante es la corrección sobre cada una de las vidas. Y fíjense lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige. Nuestros niños desde pequeños, y se ve muy feo, sí, nuestros niños cuando no se corrige a tiempo. A mí también me pasa con mi esposo con respecto a su hijo Amílcar, que ya él es un hombre, ya Amílcar tiene 32 años, y él cuenta todas las cosas que Amílcar hacía, lo tenían que llamar porque se entraba a golpe allá cuando en el colegio, en el béisbol, en cualquier actividad tenían que llamarlo. Tenían que llamar a Feli, tenían que llamar a la mamá porque el niño tenía una conducta completamente inapropiada. Entonces, y era desde pequeño, pequeño. Entonces, fíjense ustedes lo que dice en este versículo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y pareciera, oye, pero un padre puede aborrecer a sus hijos. Muchas veces, aquí lo dice la Biblia, por detener, por no corregir, porque, ay, el niño o una niña hizo una gracia y yo me río. No, muchas veces bastante. Tenemos que corregir a tiempo, porque fíjense, no se corrigió ese caso de Amílcar en su tiempo
¿Y cómo fue Amílcar en el transcurrir de su juventud? Fue un joven que lastimosamente no se corrigió, había mucha ignorancia. Ay, metió un golpe al otro niñito, estaban bailando por decir algo. Ay, le metió una cachetada, ja, 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 ja. Me río. No, esas son cosas que no se pueden reír, esas son cosas que no se le pueden permitir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque el que detiene el castigo no está amando. Y fíjense, más el que ama desde temprano corrige. Qué lindo, ¿verdad? Y miren lo que dice también en el libro, en el mismo libro de Proverbios 23:14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Aquí hablamos de la vara. ¿Qué puede representar la vara? ¿Verdad? El 22:15 también nos dice que lo que hablábamos al principio, la necedad. Muchas veces nuestros niños, ¿verdad? Actúan de una manera que no es conforme a lo que Dios quiere en cada una de sus vidas. Miren lo que dice también Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay que corregir a tiempo para no llegar a este punto, porque muchas veces corregimos o maltratamos. Ya ahí no es la palabra corrección. Entramos en una etapa de maltrato. Cuando dejamos que pasen las cosas, cuando no corrijo a tiempo, cuando no corrijo en el momento, ¿verdad? Hablo, porque es muy difícil, es muy diferente corregir a maltratar. Ah, sí, pero es que me hizo molestar, le hice pasar una, le hice pasar dos, le hice pasar tres, y es cuando entramos en esa etapa del maltrato. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros no maltratemos a nuestros hijos, que no maltratemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿verdad? Entonces, qué importante es la palabra del Señor en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Qué importante es saber de que el Señor quiere que en cada uno de nuestros corazones debe inclinarse a buscar la sabiduría en todo tiempo. Dice Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Qué importante es, qué importantísimo es la bendita palabra del Señor. Qué gloriosa es la palabra del Señor, que ella es completa. Ella es completa para ti, para todos. Amén. Entonces, eh, Dios quiere que podamos aprender en Él en todo tiempo, ¿verdad? Él lo que quiere es que en todo tiempo nosotros podamos tomar en consideración lo que Él quiere hacer en nuestras vidas sobre nuestros hijos. Y el mundo, como le dije anteriormente, el mundo está perverso, el mundo está terrible, terrible. En estos días también me pasó con Valentina, ¿verdad? Hay un programa que ella veía, era una niñita, no llega ni a 15 años, ¿verdad? Y con dos jóvenes, ellos hacen TikTok, entonces no me, porque ella incita, ella se besa con los dos niños, o sea, ella es amiga, son amigos. Entonces le dije, no me gusta que estés viendo ese tipo de programas porque ellos de por sí, ¿verdad? Están queriendo tener esa imaginación, ellos vuelan, el diablo atacando. Entonces, o sea, ahorita debemos tener una corrección continuamente, vigilante, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué representa la vara? La vara representa autoridad, ¿verdad? ¿Qué representa la vara? Autoridad. Nosotros debemos, sí, diferenciar. Tú eres el hijo, yo soy la mamá, tú me tienes que respetar. Yo no puedo, ¿verdad? Muchas veces, inclusive mis hijos, todavía ellos a veces me dicen Carolina. Digo, yo no soy Carolina, yo soy tu mamá. Igualmente mis nietos. A Carolina, Caro, no, yo no soy Caro, yo soy tu abuela. O sea, mantener esa etapa, esa posición, no es etapa, esa posición de autoridad.
que ellos sepan cuál es la posición que ellos corren, que ellos están ahorita, ellos, una posición de qué, de estar sumisos, ellos deben estar sujetos a la autoridad de sus padres. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que se dice, verdad? En todo tiempo, alabado sea el nombre de Jesús, glorificamos el nombre del Rey de Gloria, aleluya. Que usemos la vara. Ah, no, pero no es que voy a buscar una manguera, voy a buscar una extensión, la voy a tejer, como en los tiempos de uno, porque eso era lo que usaban, ¿verdad? Más, sin embargo, el Señor se refiere aquí a autoridad. Y sí, buscar una correa, aquí está. Porque si no haces esto, ahorita te estoy hablando, te estoy diciendo, no quiero que haya una segunda oportunidad en el caso, ¿verdad? De hablarle con corrección, con disciplina, porque hasta nosotros mismos, los padres, los abuelos, los tíos, los primos, debemos corregir con disciplina, ser constantes, ser vigilantes, ¿verdad? Revisar los cuadernos, revisar todos los bolsos. Mire, es una continua, aleluya, gloria a Dios, eh, disciplina aún en nosotros los padres, en los adultos, de corregir a nuestros familiares. Y fíjense que cuando hay una corrección, como hablábamos al principio, reconocer nuestros propios errores, porque buscando aquí en la Biblia hay influencias y ejemplos de los padres. Los padres tienen una influencia terrible hacia los hijos. Hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos, como uno de tantos, ¿verdad? Y lo encontramos en Mateo 14:8, cuando la mamá le pidió a la hija que le entregara la cabeza de Juan. Y la mujer, su hija, o sea, incitó a la hija a que se le bailara al rey, aquello y lo otro, y el rey le entregara la cabeza de Juan. Una mala influencia, ¿verdad? Un mal ejemplo. Pero también los padres deberían de tener buenos ejemplos, buenas influencias hacia los hijos, ¿verdad? Tenemos al rey Josafat, tenemos tantos ejemplos en la palabra del Señor y sobre todas las cosas tenemos a nuestro amado y glorioso Señor Jesús, que como hijo, ¿verdad? Aleluya, obedeció en todo tiempo a su Padre, al Padre, de tal manera que entregó, se despojó de su gloria a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario para ayudarnos y capacitar nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. En todo tiempo para que podamos ser obedientes. Entonces, hay influencia, tanto buena como mala. Otro ejemplo, el día de ayer yo veía a Valentina, la mamá cuando está aquí, ella empieza a hacer ejercicio, a hacer cosas. Y bueno, Valentina ayer agarró, se vistió y que ella necesitaba hacer ejercicio. Y yo veía y digo, wow, cómo nuestros hijos, cómo nosotros podemos ser de influencia. Puede ser bueno o puede ser mala. La interrogante es, ¿qué le estoy dejando de legado a mi hijo? ¿Qué ellos están viendo de mí? ¿Qué están viendo de los padres? Entonces, alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el poder de nuestro precioso Señor. Amén. Que en todo tiempo quiere ayudarnos, capacitarnos y como conclusión del tema, el que ama, el que verdaderamente ama, cumple esta tarea, pero no con fuerza, no como que fastidio otra vez, otra vez. ¿Hasta cuándo? No, estoy cansada de hablarte. Esas palabras son hirientes, esas palabras pegan. En una oportunidad, digo esto con vergüenza, en una oportunidad yo fui la que hice mal, yo cometí un error, yo estaba unos días con mi papá en el silencio. Y fui yo la que ocasioné la situación. Ojo, estoy clara, yo no estoy obviando el que produjo la situación. Y mi papá ese día me pegó. Ese día mi papá me pegó y me daba con los pies. Me tiró al piso y me pegó. Y
y me daba con los pies, y eso hace tiempo, eso era yo 14, 15 años, o menos, o 15 años, sí. Y eso fue tan terrible que eso uno se acuerda y wow, yo digo, Señor, gracias porque me salvaste, gracias porque no guardo rencor, gracias, Señor, porque a pesar de, ¿verdad? El Señor sana. Y por eso es que no debemos exasperar, no debemos esperar que, por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? Le hablemos con tiempo, el que temprano corrige se ahorra esos malos ratos y no marcamos a nuestros hijos, porque a veces maltratamos. Cuando esperamos que nuestros hijos, por sus conductas, porque tampoco vamos a obviar a veces la forma de contestar, sus posturas, tenemos que armarnos de la sabiduría de lo alto. Entonces digo esto con, como lo dije anteriormente, con vergüenza. No maltratemos a nuestros hijos, porque podemos corregir con la vara, sí, pero con disciplina, no exasperarnos, no maltratarnos, porque es terrible, son marcas que quedan en el corazón, ¿verdad? Soy una persona adulta y le doy la gloria al Señor porque Él sanó, que Él libró, que Él limpió, pero son cosas que son muy duras de como que de olvidar. Entonces, y es por eso que debemos corregir a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros nietos, a nuestros sobrinos, inclusive a nuestros hijos adultos, corregirlos. Wow, ¿para qué? Para que ellos puedan entender que si alguno está falta de sabiduría, por conclusión, doy este pasaje, pídala a quién, a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche. Y dice la palabra del Señor, instruir. Por eso hablábamos de la corrección, es una instrucción en todo tiempo. Instruir a nuestros hijos en el camino de quién? Del temor a Dios. No a que sean evangélicos, no. A que tengan temor al Señor. Eso es lo más importante. Que Dios nos ayude, que Dios capacite cada uno de nuestros corazones, a nuestros sobrinos que están en el proceso de crianza con estos niños, con los adolescentes. Que el Señor sea que produzca en cada una de sus vidas el querer y el hacer, de buscar la sabiduría de lo alto, para que sus hijos sean hombres y mujeres el día de mañana preparados, que puedan confrontar situaciones adversas, pero conforme a lo que han enseñado, han aprendido, perdón, y no se aparten, aunque fueran adultos, no se aparten de la bendita palabra del Señor. Dios les guarde, familia, Dios nos ayude y estamos en victoria en el nombre de Jesús. Buenos días, familia, espero que todos estén bien. Bueno, no pensaba participar de esta forma, pensaba mandar una lectura. Pero bueno, nada, estaba escuchando un poco los audios que pasaron el día de hoy con referente a las conductas, a los patrones, a los hábitos. Bueno, eso es algo que creo que todos pasamos, todos estamos en la lucha de querer cambiar para ser una mejor persona, transformarnos en nuestra vida, pues, y proyectar en nosotros, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos, en todo, pues a nuestro Señor, ¿verdad? El trabajo es bastante difícil, pero bueno, no siempre, no es nada imposible para nuestro Señor, primeramente, ¿no? Pero así con todo y eso, pues, muchas veces nos acongojamos, que fue mi caso hace un par de semanas, que no se acongoja, pues, porque uno siente que no avanza, uno siente que tiene esos hábitos, esas conductas todavía muy arraigadas en la carne. Y hubo una palabra muy, 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 muy hermosa, una palabra que sobresale en todo esto, y es la perseverancia, ¿verdad? Lo publiqué en la página que nosotros tenemos, yo hice una lectura a partir de mi vivencia, ¿verdad? De mi acongoja con respecto a las conductas, a los malos hábitos, a las debilidades que todos tenemos, que yo tengo, y que bueno, me turbaba y me sentía mal. Pero yo tengo un libro
que fue de donde salió la lectura que les voy a hacer ahorita, que leo mucho y le pedía mucho a Dios que me diera palabra a través de lo que leía, a través de lo que hago. Entonces, una de las lecturas que se me presentó en ese momento en que estaba bastante turbada, dice: las escrituras nos recuerdan que el dominio propio, como el que se manifiesta mediante las disciplinas espirituales, tiene que perseverar antes de que madure y se transforme en el fruto maduro. Observemos con atención la secuencia del desarrollo en 2 Pedro 1:6. Al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad. Esa palabra para mí me tocó muchísimo, esa palabra hermosa, perseverancia. Nosotros no nos podemos, como me pasó en mi caso, dejar turbar y preocuparnos y entristecernos y a veces hasta afanarnos en lo que no debemos y desviarnos del camino que es, sino que perseverar. Entonces hoy voy a hacer esta lectura que yo preparé en base a lo que yo viví y lo que me salió a mí, pues, en mí hacerlo y publicarlo. Entonces, bueno, hoy quiero hablarles directamente al corazón, a aquellos que sienten ese peso de las luchas, a quienes buscan incansablemente a Cristo, pero que a menudo nos tropezamos en el camino. Quiero recordar que no estamos solos con nuestras luchas, ¿verdad? Estas luchas son compartidas por muchos y que hay esperanza y fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. El peso de la carne. Todos enfrentamos batallas internas. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Romanos 7:15 al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso no hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que me revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estos versículos nos recuerdan que la lucha contra la carne es real y constante. A veces nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros malos hábitos, nuestras conductas nos hacen sentir indignos del amor de nuestro Señor. Pero recordemos que Dios conoce nuestras luchas y nos ama incondicionalmente. La gracia de Dios y el perdón en medio de nuestras caídas, la gracia de Dios es nuestra ancla. En 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuántas veces tropecemos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. En Romanos 8:1 también nos da esperanza. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo encontramos la libertad del peso de la condenación. Entonces mi palabra preferida de este momento: perseverancia en la búsqueda, ¿verdad?, de nuestro Señor. En la vida cristiana es un camino de crecimiento y transformación, renovación de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras conductas, de nuestros hábitos, de nuestro caminar, de cada una de nuestras esferas de vida, en todos nuestros caminos. No se trata de perfección, sino de dirección. En Hebreos 12:1-2 nos anima: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No hay que rendirse en nuestra búsqueda de nuestro Señor. Cada paso, por pequeño que sea, es un paso a la transformación. Recordemos que Dios no se fija en nuestras caídas, sino en nuestra disposición de levantarnos y de seguir adelante agarraditos de la mano de nuestro Señor. La perseverancia es la clave del crecimiento. Aquí es donde 2 Pedro 1:6 cobra especial relevancia.
al conocimiento dominio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad. Este versículo nos enseña que la perseverancia es un paso crucial en nuestro crecimiento espiritual. La perseverancia nos evita, no es evitar, las caídas, sino levantarse después de ellas. Cada vez que caemos y nos levantamos, aprendemos, crecemos y nos fortalecemos en nuestra fe. La perseverancia nos permite desarrollar el dominio propio. A través de la práctica constante aprendemos a controlar nuestros impulsos y a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. La perseverancia nos lleva a la piedad. A medida que perseveramos en nuestra fe, nuestra relación con Dios se profundiza y nos volvemos más semejantes a nuestro Padre. La fortaleza en el Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 se nos exhorta: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo es nuestra guía y fortaleza en la lucha contra la carne. Busquemos su presencia a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Ese es mi aporte del día de hoy que quería hacer. Buenos días, familia. Saludos, familia. En esta hora pues vamos a hacer una oración para culminar nuestro martes. Y con respecto a la última reflexión, está en el hombre, ¿verdad? Me refiero a la historia real de este hombre, de este padre. Él hizo todo lo posible para ayudar a su hijo, pero lamentándolo mucho. Existe algo que se llama libre albedrío. Venimos con una naturaleza caída, pero Dios está allí para ayudarnos. Según pienso yo, tal vez, no sé, él buscó todo lo que era externo, pero mi reflexión es, ¿le habrá pedido a Dios? Solo Dios lo sabe. Padre Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos. Dios, permítenos a nosotros como familiares reforzar las buenas relaciones primeramente contigo, Señor, porque hay cosas en nuestras vidas que están arraigadas, como malos hábitos, Señor, malas costumbres, hábitos que nos pueden dañar a nosotros y a los que están alrededor nuestro. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, dándonos el valor, dándonos la fuerza por medio de tu amado Espíritu Santo para poder cambiar esta naturaleza que heredamos, que está caída desde que nacimos, pero que con tu gloriosa y preciosa ayuda podemos cambiar. Podemos ir transformándonos según nosotros le permitimos a tu Santo Espíritu. Ayúdanos a tener buenos valores y enseñárselos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo el núcleo familiar. Que podamos pedírtelo a ti de todo corazón, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar de nosotros y que nosotros mismos seamos diligentes para eso. En esta mañana encomendamos a todos nuestros parientes y a los parientes de los parientes. Gracias por la vida que les das a ellos. Y si alguno de ellos está en una situación como la historia que pasamos, solo tú lo puedes ayudar. Que ellos mismos pidan tu ayuda, Señor. Pon en sus corazones humillarse delante de ti para que tú seas cambiándolo, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, que la pasen bien. A los que están enfermitos, que Dios pase su mano sanadora. Y a los que están en casita, bueno, reflexionemos sobre el tema de hoy.